A lo largo de la historia, los sacramentos han sido una piedra angular de la fe cristiana, representando mucho más que rituales religiosos. Son encuentros vivos con Dios, momentos en los que lo eterno toca lo temporal y lo divino se hace palpable en la experiencia humana. Comprender los sacramentos es esencial para adentrarse en el misterio de la Iglesia, pues son el medio privilegiado por el cual los creyentes acceden a la gracia de Dios. El video de hoy no solo explicar el significado y la historia de los sacramentos, sino también profundizar en su relevancia espiritual y práctica, ayudando al lector a comprender por qué constituyen el corazón de la vida cristiana. Pero antes deja un like y suscríbete para más videos como estos. Ahora sí, empecemos. Un encuentro vivo con Cristo, la economía sacramental. El concepto de los sacramentos se enraiza en el deseo de Cristo de continuar su obra redentora a través de su Iglesia. Desde los Evangelios vemos cómo Jesús confía a sus discípulos una misión única: actuar en su nombre y mediar la gracia divina. Este acto de confiar la administración de los misterios de Dios a la Iglesia se conoce como economía sacramental, un término que implica la administración sabia de los dones divinos. Cuando Jesús confiere a sus apóstoles el poder de atar y desatar, como se relata en el Evangelio de Mateo, establece una conexión entre la comunidad terrenal de la Iglesia y el reino celestial. Este principio de mediación eclesial subraya que la gracia no se concede al margen de la Iglesia, sino a través de ella. Este vínculo convierte a los sacramentos en una expresión viva de la presencia de Cristo en el mundo. Origen y naturaleza de los sacramentos. En los primeros siglos del cristianismo, los sacramentos fueron entendidos por los creyentes como algo más que simples símbolos o rituales externos. Eran vistos como una prolongación viva y eficaz de los eventos pascuales. Esta visión encuentra un fuerte respaldo en el Evangelio de Juan, donde se describe un momento crucial. Del costado de Cristo, al ser traspasado en la cruz, brotaron sangre y agua. Este acontecimiento fue interpretado por los primeros cristianos como el nacimiento de los dos sacramentos más fundamentales, el bautismo y la Eucaristía, que resumen y encapsulan la esencia misma de la salvación. El agua, como símbolo de purificación, renovación y nueva vida, se convirtió en un emblema claro del bautismo, el sacramento que marca el primer paso en el camino de la fe y la entrada a la comunidad cristiana. Por otro lado, la sangre, representativa del sacrificio de Cristo, encuentra su máxima expresión en la Eucaristía, donde los fieles participan de manera plena y tangible en la entrega redentora de Jesús. Estos dos sacramentos, esenciales en la vida de las primeras comunidades cristianas, sirvieron también como pilares para comprender e integrar los demás sacramentos en la vida eclesial. Aunque Jesús no enumeró explícitamente una lista formal de sacramentos, sus palabras y acciones sentaron las bases para su desarrollo. Por ejemplo, en la última cena, además de instituir la Eucaristía, Jesús reveló el carácter sacrificial y salvífico de su misión. Asimismo, al dar a sus discípulos el mandato de perdonar los pecados, se gestó la estructura del sacramento de la reconciliación. La imposición de manos, descrita en los Hechos de los Apóstoles como un medio para conferir el Espíritu Santo, marcó el inicio del sacramento de la confirmación, que reafirma y fortalece la fe recibida en el bautismo. La institución de los sacramentos no debe entenderse solo como un hecho histórico, sino como una manifestación continua del deseo de Cristo de estar presente en la vida de los creyentes.
A través de cada sacramento, los fieles experimentan de manera personal y transformadora la obra redentora de Jesús. En ellos, la gracia de Dios actúa de forma concreta, tocando y renovando a cada persona en su caminar espiritual, haciendo posible una comunión más íntima con el misterio de la salvación. Así, los sacramentos no son solo prácticas litúrgicas, sino verdaderos encuentros con el Cristo vivo y resucitado. Los sacramentos en la historia de la Iglesia. A lo largo de los siglos, a medida que la Iglesia crecía y enfrentaba nuevos desafíos, se hizo necesario profundizar en la reflexión sobre la naturaleza y el número de los sacramentos. Desde el inicio, los sacramentos del bautismo y la Eucaristía ocuparon un lugar central en la vida cristiana, siendo reconocidos como esenciales para la fe y la salvación. Sin embargo, otros, como la confirmación y la unción de los enfermos, fueron comprendidos y desarrollados gradualmente a medida que la Iglesia reflexionaba sobre la enseñanza de Cristo y la práctica de los apóstoles. Un ejemplo temprano de esta evolución se encuentra en la Carta de Santiago, que menciona explícitamente la práctica de ungir a los enfermos con óleo mientras se rezaba por ellos. Este acto, realizado con fe, es considerado un antecedente claro del sacramento de la unción de los enfermos, que más tarde sería reconocido formalmente como un medio de gracia y consuelo para los cristianos en momentos de enfermedad o cercanía a la muerte. Hago una pausa para recordarte que si te está gustando el video, te invito a dejar un like y suscribirte. Ahora sí, continuemos. En la Edad Media, los teólogos asumieron la tarea de sistematizar la comprensión de los sacramentos, buscando clarificar su naturaleza, propósito y significado dentro de la economía de la salvación. Entre estas figuras, San Buenaventura y otros escolásticos desarrollaron clasificaciones que distinguían los sacramentos en función de su origen y de los efectos que producían en los fieles. Estas reflexiones teológicas ayudaron a la Iglesia a consolidar su enseñanza y práctica sacramental. El proceso de definición culminó en el Concilio de Trento, 1545-1563, un evento crucial para la historia de la Iglesia y la teología sacramental. En este concilio, la Iglesia definió solemnemente que existen 7 sacramentos: bautismo, confirmación, Eucaristía, reconciliación, unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Este número, simbólicamente asociado con la plenitud de la gracia divina, reflejaba el deseo de abarcar todas las dimensiones de la vida cristiana desde el nacimiento hasta la muerte. Durante la Reforma Protestante del siglo XVI, los sacramentos se convirtieron en un tema de intenso debate. Reformadores como Martín Lutero argumentaron que solo el bautismo y la Eucaristía debían considerarse sacramentos válidos, ya que eran los únicos explícitamente instituidos por Cristo y mencionados claramente en las Escrituras. Por otro lado, otros sacramentos, como la confirmación o la reconciliación, fueron rechazados por carecer, según los reformadores, de un mandato bíblico directo. La Iglesia Católica respondió con firmeza, reafirmando la importancia de los 7 sacramentos y destacando su fundamento no solo en las Escrituras, sino también en la tradición apostólica. En esta defensa, el Concilio de Trento subrayó que los sacramentos eran instrumentos de la gracia divina, administrados por la Iglesia como mediadora del plan de salvación establecido por Cristo. Así, a lo largo de los siglos, los sacramentos han permanecido como un pilar central de la vida cristiana.
Su desarrollo histórico y teológico muestra cómo la Iglesia, guiada por el Espíritu Santo, ha buscado profundizar en el misterio de Cristo y responder a las necesidades espirituales de los fieles en cada época. Estos signos sagrados, que abarcan toda la vida del cristiano, siguen siendo una fuente viva de gracia y comunión con Dios. Significado teológico de los sacramentos. Un sacramento es un signo visible de una gracia invisible que no solo simboliza, sino que realiza eficazmente lo que significa. Esta definición subraya que los sacramentos no son simples rituales humanos, sino actos divinos en los que Dios actúa directamente a través de la Iglesia. Como afirmó San Agustín, los sacramentos son una palabra visible, una combinación de acción y mensaje que refleja la unidad de Cristo como palabra y obra de Dios. Cada sacramento consta de dos elementos esenciales: materia y forma. La materia incluye los elementos visibles, como el agua, el pan y el vino, mientras que la forma consiste en las palabras y oraciones específicas que confieren significado y eficacia a estos elementos. Por ejemplo, en el bautismo, el agua representa la purificación, mientras que las palabras «Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo» confirman el acto espiritual. Sacramentos y vida cristiana. Los sacramentos no son eventos aislados, sino que están profundamente entrelazados con las etapas de la vida cristiana, desde el nacimiento espiritual en el bautismo hasta el fortalecimiento en la confirmación. Cada sacramento guía al creyente en su camino de fe. Además, los sacramentos de reconciliación y unción ofrecen consuelo en momentos de debilidad, mientras que el matrimonio y el orden sacerdotal sirven para fortalecer la comunidad cristiana. Los sacramentos tienen el poder de transformar la vida del creyente, elevando las experiencias humanas más comunes al nivel de la gracia divina. Por ejemplo, el matrimonio no solo es una unión entre dos personas, sino una participación en el amor de Cristo por su Iglesia. Del mismo modo, la Eucaristía no es solo un alimento espiritual, sino una comunión real con el cuerpo y la sangre de Cristo. Más allá de su impacto individual, los sacramentos tienen una dimensión comunitaria. Cada vez que se celebra un sacramento, toda la Iglesia se une en oración y alabanza. Esto es particularmente evidente en la Eucaristía, donde la comunidad se reúne como el cuerpo de Cristo para celebrar su sacrificio redentor. En última instancia, los sacramentos son un recordatorio constante del amor incondicional de Dios y una invitación a vivir en comunión con Él. No son actos mágicos ni meros formalismos, sino encuentros reales con el misterio de la fe. Como escribió Santo Tomás de Aquino, los sacramentos son signos que rememoran el pasado, realizan el presente y anticipan el futuro. Al participar en ellos, los creyentes se adentran en el misterio de la salvación, experimentando la gracia de Dios de manera tangible y transformadora. Y hasta acá el video de hoy. Recuerda dejar tu like si te ha gustado el video y suscríbete, activando la campanita de notificaciones para que no te pierdas más videos como estos. Nosotros nos vemos en la próxima.